Hola, mi nombre es Jaime Briceño, parte del equipo del curso de Turismo IN y Segmentación. Este es el segundo instruccional donde vamos a entrar de manera mucho más precisa a la pestaña número 2, tal como lo habíamos indicado en el primer instruccional. Vamos a conocer un poquito cómo funciona esta opción tan importante dentro de Turismo IN que se le ha denominado Conoce al turista extranjero. ¿Ok? Vamos a ingresar. Como ven, esta es una pestaña o es una opción dentro de la plataforma, como lo indicaba en el instruccional anterior, donde vamos a encontrar información centrada específicamente en el perfil del turista receptivo, del turista extranjero. ¿Ok? Vamos a ver que todo comienza con una selección del año que nosotros querramos eh, analizar, investigar. Tenemos la posibilidad de irnos pues hasta el año 2008 si quisiéramos, pero obviamente va a interesarnos mucho por ahora la información más actual, ¿ok? Y es por eso que vamos a tener la información vinculada al conocimiento del turista extranjero, pero en el año 2018. Vamos a ver que en esta primera parte, en esta primera pestaña que aparece aquí con ver más al lado derecho, vamos a encontrar un documento, ¿ok? Que lo vamos a empezar a visualizar en este momento, donde te va a mencionar un poquito cuál es el perfil de ese turista extranjero, ¿no? En cifras. Va a haber información muy interesante sobre el turista receptivo, el mejor prospecto del vacacionista, vamos a ver cómo organiza su viaje con un paquete turístico, qué parte digamos, del Perú visita por más de una vez, el vacacionista que visita la Amazonía, cómo se hospeda en hoteles de 4 o 5 estrellas, vamos a hablar del turista de negocios. Entonces, en este reporte que van a encontrar ustedes, que voy a ir pasando, como ven, es un reporte bastante extenso, que de alguna manera lo que nos va a permitir a nosotros es ya tener información mucho más puntual del turista extranjero respecto a cuál es su comportamiento de viaje, ¿no? Vamos a encontrar como esto que estamos viendo a continuación, un resumen ejecutivo que te va a permitir de manera sintetizada tener una idea general de cómo es el turista extranjero. Recuerden que este reporte del que acabamos de ingresar es un reporte total, un reporte que habla de la generalidad del turista extranjero. No se está puntualizando todavía en el turista extranjero que viene de España, o el que viene de Francia, o el que viene de Chile, o el que viene de México. Estamos hablando específicamente de un perfil o una visión de este reporte bastante general. Entonces, es bueno para empezar poder darse cuenta un poquito cómo son los turistas extranjeros en general, ¿no? Pero es obvio que nosotros vamos a necesitar información mucho más puntual, mucho más detallada, ¿no? Entonces, yo creo que este reporte es un buen inicio, ¿ya? Es un buen inicio para poder darse cuenta cómo es el perfil general de ese turista extranjero, a qué viene, cuál es su flujo de viaje. Vamos a ver si vienen más del continente asiático, del continente europeo, del americano. Vamos a ver el total de turistas que vienen. Toda esa información la vamos a encontrar en este compendio de una buena cantidad de páginas en la que, como vuelvo a repetir, vamos a analizar el perfil del turista extranjero en su totalidad, ¿no? No vamos a puntualizar todavía en cada uno, ¿no? Entonces aquí vamos a ver información generalizada. Eso lo van a encontrar en este reporte que acabo de darle clic. Vale recalcar de que uno puede descargarlo en PDF, como aparece aquí arriba, o puede descargarlo en un archivo comprimido, un archivo zip. ¿Ok? Luego, ya vámonos un poquito más a la información más desagregada, más de análisis puntual por cada perfil del turista extranjero que tenemos, ¿no? Entonces, como habíamos indicado en el instruccional anterior, vamos a encontrar pestañas que estén vinculadas a distintas formas que tenemos de agrupar o de analizar a estos turistas extranjeros. La primera de ellas es, vamos a conocer el perfil de cada turista, pero en función al lugar que ha visitado. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, el perfil del turista extranjero que visita Arequipa. Le vamos a poder dar clic y efectivamente vamos a poder ver el reporte del perfil del turista extranjero que ha visitado Arequipa, ¿no? Es un reporte del año 2008. Entonces vamos a agrandar un poquito más la pantalla para poder tener una visión más clara del reporte y nos vamos a dar cuenta pues que efectivamente vamos a encontrar información. Por ejemplo,
cuál es el país de residencia de la gente que visita Arequipa. Vemos que aquí pues los 3 primeros lugares están vinculados por Chile, Francia, Argentina, luego viene Estados Unidos, España, Alemania. Vemos que es un destino bastante interesante para turistas sudamericanos, chilenos, argentinos, y vamos a ver que también para los franceses y los españoles, como para los americanos, es probablemente donde esa es la nacionalidad que más encontramos dentro de los visitantes que van a visitar Arequipa, ¿no? ¿Qué cosas nos dan estos reportes? Que si bien es cierto, no por un tema de tiempo no vamos a poder analizar todos, pero vamos a ver rápidamente qué información nos dan. Esta información que voy a delimitar en este momento es la información que vamos a encontrar en el perfil de cualquier turista extranjero que busquemos en esta pestaña llamada lugar que visitó, ¿no? Entonces vamos a tener el perfil del turista extranjero de Arequipa, el que visita Cusco, el que visita Lambayeque, el que visita Amazonas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué información nos dan? Y es un poco la idea de este instruccional, que ustedes vean que nos van a dar información sociodemográfica, es decir, el género que tienen, la edad, el estado civil, el grado de instrucción, la ocupación, la tenencia de hijos, ¿no? ¿Qué porcentaje de ellos tienen hijos y en qué edades? Vamos a ver con cuánto tiempo ha comprado su pasaje o paquete para poder realizar el viaje. Vamos a conocer cómo adquirió su paquete, a través de qué, de una agencia, internet, lo compró por cuenta propia. Vamos a ver la modalidad del viaje, vamos a ver el contrato que tiene que ver con algún servicio por internet para su viaje, ¿no? Cómo contrató ese servicio a través de internet. Vamos a ver también características del viaje, esto es muy importante, ¿no? Los puntos de ingreso, los principales lugares visitados en Arequipa, así como vamos a encontrar los principales lugares visitados en Arequipa, los encontraremos en los otros lugares del Perú que han sido visitados por turistas extranjeros. El motivo de visita al Perú, los países visitados durante el viaje, si es que es un turista que recorre distintos países o solo viene directamente para acá, cómo se conforma su grupo de viaje, la frecuencia, el tipo de alojamiento, la permanencia que tiene en Arequipa, vamos a ver el promedio, la mediana, que son medidas estadísticas bien interesantes. Vamos a ver cuánto gasta, ¿no? Nos vamos a dar cuenta también qué actividades ha realizado, si ha realizado compras o no en la ciudad de Arequipa, si realizaron actividades de diversión y entretenimiento en la misma Arequipa, dentro de centros comerciales, pubs. Todo esto va a estar delimitado en porcentajes, ¿no? Para poder afinar mejor una estrategia comercial de comunicación a través de qué medios y plataformas digitales son aquellos donde ellos se informan, cuáles influyen más en ellos para determinar qué hotel toman, cómo reservan su viaje, etcétera, etcétera. Todo esto está mapeado en estos perfiles que están dentro de esta pestaña llamada lugar visitado. Van a encontrar esta información en todas las pestañas que vamos a delimitar ahora, pero lo más importante es que ustedes sepan qué cosa van a encontrar dentro de cada reporte, ¿no? Páginas web para reservar alojamientos, súper interesante. Vamos a ver las redes sociales a las que pertenece y por dónde podemos armar un poco las estrategias de viaje. Luego vamos a encontrar la ficha técnica, que bueno, es un aspecto ya un poquito más, valga la redundancia, técnico, pero para ustedes lo más importante es saber no solamente que tienen la información de cada turista extranjero por nacionalidad o por lugar que visitó, sino también saber qué cosa voy a encontrar dentro de cada reporte. Cada cosa que encontremos aquí definitivamente va a tener una vinculación al plan comercial que podamos implementar si es que nos dirigimos al turista extranjero, ¿no? Luego vamos a encontrar la misma información, pero ya agrupada no por el lugar que visitó, sino por el país de residencia, ¿no? Si, por ejemplo, yo le doy clic en Canadá, vamos a encontrar en general cómo es el turista que visita el Perú que proviene de Canadá. Entonces aquí la información va a ser ordenada de una manera distinta, porque aquí vamos a hablar de los canadienses que visiten el Perú y no solamente vinculado al lugar, digamos, ordenado por el lugar que visitó, sino ordenado un poco por aquellas personas que son de nacionalidad canadiense. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que los canadienses visitan básicamente Lima, Cusco, Ica, y vamos a ver los porcentajes de cada uno. Además, vamos a ver también los lugares de cada uno de ellos que más se visita. En Ica hablamos de la Huacachina, la propia ciudad, Paracas, etcétera, etcétera. En Arequipa, los canadienses visitan en un porcentaje la misma ciudad de Arequipa, el Cañón del Colca, Chivay. Entonces, vamos a ver que, si bien la información podría parecer similar, es información que está agrupada de una manera distinta.
En la primera pestaña, como lo voy a mencionar aquí atrás, en la primera pestaña hemos agrupado a la gente y los informes van a estar en función al lugar que visitaron. Es decir, cómo es la persona, cómo es el extranjero que visitó Ancash. Ahí vamos a encontrar canadienses, argentinos, españoles, franceses, ¿no? En la segunda pestaña vamos a agruparlos ya no por el lugar que visitaron, sino por su nacionalidad. Entonces aquí vamos a encontrar canadienses que han visitado distintas partes del Perú y vamos a poder conocer en qué porcentaje lo han visitado. La tercera pestaña quizás sea una de las más interesantes porque aquí ya dependiendo del tipo de negocio que tengamos, ahora normalmente hablamos de vacaciones, aquí vamos a agrupar también específicamente por el motivo de viaje. Y aquí vamos a hablar ya de vacaciones, si en caso lo que queremos buscar es turistas extranjeros que vienen por vacaciones. Hay otras motivaciones como visitar a familiares y amigos, pero gente que venga del extranjero, extranjeros que vienen por negocios o que vienen por seminarios, ¿no? Entonces, es interesante porque se van a dar cuenta que es una forma distinta de poder agruparlos. Entonces, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, como motivo vacaciones y específicamente vamos a ver acá, vamos a agrandar un poquito más la pantalla para visualizarlo mejor, vamos a ver pues que este perfil del turista extranjero ya no está referido ni al lugar que visitó, ni tampoco al lugar de donde proviene, su lugar de origen, sino vamos a ver en función al motivo que tuvo para venir. Y aquí vamos a hablar en general de los turistas que han venido por vacaciones, porque creo que todos los que estamos metidos en este tema de turismo nos damos cuenta que no todos vienen por vacaciones. Otros vienen por trabajo, otros vienen por seminarios, otros vienen por familia, etcétera, etcétera. Entonces, son motivos diferentes. Aquí vamos a agrupar, a ordenar la información, pero vinculada a las vacaciones que ellos desean hacer en el Perú, ¿no? Y por último, vamos a encontrar en la cuarta pestaña el punto de salida. Aquí la información quizás sea un poquito más interesante para aquel que quiera hacer una especie de mapeo de cuáles son esos puntos por donde estos extranjeros ingresan, ¿no? Es obvio que la gran mayoría de gente que ingresa por Tacna siendo extranjero venga de Chile, ¿no? Ahora puede darse el caso pues que de repente sea un argentino por alguna razón o lo que fuera. Vamos a ver que por Puno lo mismo y vamos a ver que en la mayoría de casos, sobre todo en los extranjeros, terminan entrando por vía aérea a través del aeropuerto Jorge Chávez. Lo mismo va a pasar por Tumbes, ¿no? En Tumbes vamos a encontrar ingresos de extranjeros, sobre todo ecuatorianos, colombianos, ¿no? Probablemente venezolanos, que son un poco el punto de referencia respecto a ese lugar por donde ellos han salido, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que es importante que nos demos cuenta que estas cuatro pestañas que están aquí son interesantes porque cada una ordena la información en base a lo que requerimos, ¿no? Si requerimos saber, yo por ejemplo soy un empresario de Ancash y quiero saber cómo son los extranjeros que visitan Ancash, tendré que ir a la pestaña de lugar visitado. Pero si yo por ejemplo quiero hacer una campaña y voy a dirigirla al perfil canadiense, pues tendré que ver en la pestaña país de residencia cómo son los canadienses que vienen al Perú y que visitan, ¿no? Si quiero trabajar específicamente un paquete para, qué sé yo, turismo de negocios o turismo digamos, vacaciones, probablemente voy a tener que ir a la pestaña de motivo para tener un poquito más claro el panorama de cómo son las personas que vienen por esa motivación. Y si, por ejemplo, yo soy un empresario que intenta saber cómo es la gente que ha visitado Tacna y que sale por ahí, pues tendré que visitar la pestaña de punto de salida. Entonces, como ven, aquí hay mucha información. Ya aquí entramos a información mucho más desagregada, mucho más rica en detalle, mucho más rica en el perfil de la demanda turística, de cómo son, cuál es su comportamiento, sus hábitos, sus costumbres al momento de visitar al Perú. Una última pestaña que quiero mencionar son estas tips del PTE, que es un consolidado donde tenemos apenas 3 páginas, pero que nos va a permitir, voy a agrandar un poquito la imagen otra vez para que podamos visualizarlo bien, donde tenemos un resumen bastante ejecutivo. Otra vez, si el reporte anterior, que el primero que vimos tenía 118 páginas, este tiene un resumen ejecutivo de cómo son esos turistas extranjeros. Si uno requiere información más rápida y más concisa, probablemente vamos a tener que utilizar este reporte que aparece en la pestaña que está aquí, tips del perfil del turista extranjero, que es el segundo reporte del lado derecho. Si requerimos información más amplia de cómo es el turista extranjero en general, utilizaremos
esta pestaña que está aquí arriba. Entonces, para aquellos que estamos orientados a trabajar turismo extranjero, es fundamental que visitemos Turismo Inc. específicamente en esta pestaña. Recordar también de que en los reportes vamos a encontrar reportes sobre el turista extranjero ya con estudios mucho más puntuales, como por ejemplo, cuál es la radiografía de los vacacionistas millennials que visitan el Perú extranjeros, cómo son los trekkers que visitan el Perú extranjeros, cómo es el ciclista de montaña extranjero que viene al Perú y así sucesivamente. Entonces, vamos a encontrar acá perfiles ya un poquito más especializados que se va a complementar muy bien con la información que teníamos antes en la opción Conoce al turista extranjero. Muy bien, les agradezco mucho. Esta es un poco la parte del turista extranjero. Luego ya pasaremos a conversar un poquito sobre el mismo esquema, pero en conocer al vacacionista nacional. Gracias.